tiene que ser si hablamos de campo. Y yo quiero agradecer, lo habíamos mencionado esta mañana, al ingeniero agrónomo Eduardo Luis da Silveira, que está con nosotros. Le hemos pedido si nos podía brindar unos minutos para comentarnos sobre qué ha pasado en Rufino, qué ha pasado en la región con el tema de la cosecha. El ingeniero tiene una trayectoria muy importante aquí en toda la región y justamente cuando estábamos charlando aquí antes de empezar esta nota, me empezó a hablar de APRESID y ahí me recordé que él estuvo durante muchos años como responsable de APRESID aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día, gracias por estar aquí. Gracias. Cuando me decís que tengo una larga trayectoria me estás diciendo que me estoy poniendo viejo, lo cual es cierto. ¿Cuántos años estuvo en APRESID? No, nosotros y más en los primeros momentos cuando todavía la gente o el productor dudaba de lo que significaba hacer este tipo de trabajo en el campo, ¿no? Sí, que hoy impulsaba APRESID, que era la siembra directa. Sí, hoy todo, digamos, o una gran mayoría se hace sin laboreo. En la época en que nosotros éramos jóvenes, allá en el año 91 más o menos, empezamos a ir a los congresos de APRESID. Después acá se hizo una regional que fue muy activa y bueno, después nos tocó formar parte en representación de toda esta zona de la comisión directiva de APRESID. Hoy sigo siendo socio. Obviamente las instituciones se renuevan, hay otra gente a cargo, la institución sigue siendo pujante y difundiendo y participando ya no solo en la parte técnica, sino en algunos casos en el área gremial institucional. Con el ingeniero estábamos charlando y me dice, ¿de qué me vas a preguntar? Le digo, principalmente lo que hace a la cosecha. Pero bueno, cuando surgió este tema de APRESID, surgieron algunos temas como que Rufino tiene mucho que ver con todo lo que hace a embolsar semilla. Es el único lugar más importante que hay fábrica de embolsadoras, ¿no? ¿Me contaba usted? Sí, yo te contaba que, digamos, son esas cuestiones que son coyunturas zonales que se dieron y valga el reconocimiento público a aquellos innovadores. Yo te decía que la primera persona de la que se tiene noticia que hizo el embolsado de granos fue allá por el 2001 y fue Juan Carlos Cifre con el ingeniero Navazotti, que lo asesoraba en ese momento, que fueron a buscar unas embolsadoras a Tandil y fueron los primeros que intentaron hacer esa técnica de almacenamiento en procedencia. En aquellos momentos ellos le ponían ácido propiónico pensando en que era necesario, después nos dimos cuenta que no, y nuestra regional, yo voy a hacer mención a algunos de los que más partícipes eran, que en ese momento el presidente era Gabriel Araiz, trabajaba también el negro Arturo Jiménez, trabajaba Aymarcito Dimo, estaba como es Roberto Acuto, Mariel Chemini y toda esa gente, los chicos de Gavilanes, bueno, y ellos empezaron a embolsar rápidamente, se dieron cuenta que la técnica era muy promisoria y estábamos en la misma situación allá en el 2001 sin caminos y bueno, después hizo una reunión de APRESID acá en el Salón Verde de la Municipalidad, una reunión de regionales y desde allí se difundió prácticamente a todo el país. Me acuerdo particularmente que venían los polleros de Entre Ríos a ver, porque para ellos era absolutamente interesante poder almacenar en procedencia, porque si no los hilos son muy costosos. Claro. Ingeniero, APRESID, y esto que mencionamos de lo que hace al nuevo sistema, ya no es nuevo, ¿no? El sistema de siembra directa, pero muchos hablan de que el problema de este sistema ha traído aparejado, digamos que el agua
corra a mucha velocidad y ya no esté en el campo. El otro día me llamaban por teléfono y me decía, lo recuerdo, Ramón Sain Martín me llamó. Me dice, mirá, dice, dice, he recorrido muchos campos, dice, creo que cada 4 o 5 años hay que hacer algún tipo de mejorado en la tierra para romper un poco la estructura del sistema de siembra directa. ¿Cómo es la cosa? ¿Es así? ¿El culpable es el tipo de siembra o hay otras situaciones que hacen a que esto ocurra? ¿O por el gran exceso de lluvia? Mira, yo te voy a decir mi opinión y lógicamente yo soy mortal, mi opinión no excede la del conocimiento y de la experiencia técnica. Yo tengo opinión formada, por supuesto. El tema, desde mi punto de vista, es así. La siembra directa es el mejor método que hoy se dispone para la implantación y secuencia de cultivos. Pero los problemas de los excesos hídricos exceden a la siembra directa. Entonces, respecto a la pregunta que vos puntualmente me haces, si es necesario hacer alguna remoción interrumpiendo la siembra directa continuada, yo te voy a decir que no, categóricamente. ¿Y por qué? Porque, por decir un ejemplo muy sencillo, en donde queda el suelo sin remoción ninguna, suponete una tapera de un viejo campo, una chacra o una estancia, se produce un renoval de las especies arbóreas que vienen de una manera espectacular y se hace prácticamente una pseudo selva o un bosque, un bosque con el renoval. Eso es la demostración de que es innecesario hacer una remoción para que se produzca el crecimiento vegetal. Después, desde el punto de vista del exceso hídrico como una agresión al sistema de producción, el exceso hídrico tiene que ver con analizar cómo está el suelo. El suelo, en realidad, lo vamos a referir para hacerlo de una forma sencilla. Tiene 3 condiciones. Una sería la condición de la constante hídrica del punto de marchitez permanente, el equivalente a tener el tanque de combustible tan vacío que se nos enciende la luz de alerta en el tablero del auto. Eso es el punto de marchitez permanente. Ya los cultivos, si no se produce una lluvia, están prácticamente a perderse por sequía en los manchones más afectados. El otro extremo, ya yendo a la otra constante, es el punto de capacidad de campo, que sería el punto de máximo crecimiento vegetal, porque el almacenamiento de agua del suelo está óptimo. Que era lo que se nos presentaba. Claro. Antes de todo. El problema es que, como bien dice la canción, ni poco ni demasiado, es cuestión de medida. Cuando por encima del punto de capacidad de campo se producen lluvias, empieza a hacer saturación, el agua empieza a hacer encharcamiento y donde hay declive corre. Claro. El punto es que este año vivimos prácticamente toda la campaña en la situación de capacidad de campo o saturación. Nosotros que somos ya grandes, o sea, tu caso y el mío, nos reíamos antes de empezar la charla, supimos que Rufino normalmente tuvo una deficiencia de 50, 70, 80 milímetros en 2 sequías. Una sequía de 90 días o más en el invierno y una de 45 días más o menos en el verano. La siembra directa se comporta mucho mejor para paliar el problema de déficit de agua. En el caso del exceso, te beneficia por la transitabilidad y la recuperación de un suelo agredido por el exceso es mucho más rápida si vos no hiciste remoción que si hiciste ese laboreo cada 3, 4 años o lo que fuere, conforme alguna gente con experiencia
aporta como una hipótesis de solución. Claro. Ingeniero, el tema de la cosecha, nosotros hemos venido dando información que hace a medios de Rosario, de Venado, que esta vez también sufrió está padeciendo la misma situación que Rufino. Venado, que antes era un privilegio esa zona, ¿no? Y la calidad de la tierra también, que pasa desde Santi Espíritu en adelante. El tema del agua es para hacerlo cuantificado a la zona y poderlo interpretar, fue así en esta campaña. Hubo 3 momentos de excesos hídricos importantes. Normalmente las anteriores inundaciones no se daban precipitaciones tan concentradas y del volumen que hubo en suma de milímetros como se produjo esta campaña. Nosotros tuvimos un exceso de noviembre, un exceso de enero y un exceso de abril, que afectó en distinta magnitud a las distintas zonas periféricas a Rufino. Claro, y la lluvia que tenemos en este momento, estamos casi hablando de la media de un año. Estamos en casi 600 milímetros, ¿no? Mirá, Juan, la media de Rufino, medida de 100 años, es una isoyeta distinta de la que nos enseñaron en geografía cuando íbamos a la escuela. Acá pasa una isoyeta de 850 milímetros. 850. Eso medido, hay datos de 100 años que están recopilados en la zona de la Bulaye, que para un periodo tan largo, una distancia de 60 kilómetros no es un problema, está en 850 milímetros anuales. El tema que se llovió 850 milímetros anuales entre noviembre, diciembre y enero de esta campaña. Claro. Ese es el problema. Todo lo demás sobró. Y esa lluvia que sobró es la que nos causó los problemas. O sea, si vos considerás que tiene que llover en 12 meses y si lo llovió solamente concentrado en 3... Claro, ahí está la... Estaba buscando que tenía también lo de todos estos años últimos, pero lo tengo en una carpeta, no sé dónde. ¿Cuál es la situación hoy del productor? El problema más grave del productor es el que regionalmente está ubicado distante de las rutas. ¿No sabe que me comentaba mi hijo? Dice, los primeros, en una de las plantas, cuando empezó la cosecha, que paró el agua, dice, la primera semana casi 30 camiones promedio por día. Y yo le preguntaba, ¿y cuánto es normal de camiones que entran a la planta? Y dice, cuando en plena cosecha, unos 80, en promedio de 80. Un tercio. Y después, hará 10 días esta parte, me dice, 5 camiones están entrando por día, promedio, 5 o 6 camiones. ¿Por qué? Porque todos los camiones que ingresaron son, lo que dijo usted, los que están cercanos a la ruta. Y ya después se paró porque no pueden ingresar. Hay un señor muy conocido, yo no voy a decir el nombre porque por allí no es su frase, no la mía, que dice que en la vida hay 2 problemas que no tienen solución, que son la muerte y los caminos. Es muy divertido y por eso más que cambien las autoridades, por más que lo diga, o sea, son 2 cosas y los gobiernos sin arreglo. La realidad es que digamos digamos, en algunos casos los problemas son importantes y requieren de soluciones estructurales. O sea, puntualmente, no hay tubos en todos los accesos de los campos. Entonces viene corriendo el agua sobre la cuneta del camino, llega al acceso, que es solo un montículo de tierra de un campo cualquiera, sea grande o chico. Al no haber tubo, claro, el agua se vuelca sobre el camino. Esa es una de las cosas. Y después... Y un poco pasaron a ser canales los caminos, en algunos casos sí. Por otro lado, acá no nos olvidemos que es una zona de grandes vientos. Ya lo dijo el otro día el ingeniero Serra cuando sí, ustedes organizaron esa charla tan concurrida,
que la voladura de suelo en épocas de aridez hacen que los caminos pierdan la altura respecto del nivel de los campos, con lo cual se hacen canales cuando ocurren excesos. Pues se hacen canales independientemente de que haya una pequeña zanja o un desnivel natural que desborde el agua hacia ese sector, ¿no? También se habla que, hablando de canales, muchos han hecho caminos para que sea una forma de cambiar un poco el tema, ¿no? Es decir, bueno, pasa a ser camino, pero cuando exceso de agua pasa a ser río. Mira, yo te digo una cosa muy... esto de nuevo vuelve a ser la aclaración que yo te hice al inicio. O sea, yo no soy nada más que una persona que tiene alguna experiencia y trata de pensar en términos productivos. Un campo que está fuertemente enlagunado no paga impuestos, no genera empleo, no genera saldos exportables, claro, y a la zona no le sirve. Yo creo, esto es nuevamente una opinión particular, hay un problema que no existe el equivalente a la Corte Suprema de Justicia en términos hídricos. No existe en ninguna institución, por lo menos que yo conozca, en términos federales, que se encargue de laudar, considerando el objetivo del bien común, cuando se producen problemas entre vecinos a nivel de una pequeña zona o ya a nivel provincial, como ocurrió ahora entre La Pampa y Buenos Aires. Fue muy grave. Bueno, pero aquí mismo está la situación que si alguien trata de hacer, aunque sea mover una máquina para poder sacar agua, ya hay un clima muy tenso, porque todos están desesperados. La situación es entendible desde el punto de vista de la sensibilidad de las personas. O sea, uno entiende que digamos, se pone un poco picante porque la gente tiene sus compromisos, las posibilidades de mover los granos son muy escasas. Es entendible. Hoy, ¿qué porcentaje más o menos se ha levantado? Porque estarían los dos, maíz y soja. El maíz aguanta más. Sí, que la soja. El maíz lo que tiene es que genera más del doble de volumen por hectárea. O sea, donde vos sacás un maíz de entre 80 y 100 quintales, podés sacar en el lote de al lado de la misma aptitud agrícola, podés sacar entre 30 y 40 quintales de soja. Digamos, considerando así una aproximación más o menos de compensar. Con lo cual, eso de sacar el doble o en algunos casos 3 veces la cantidad de soja complica la logística más en maíz que en soja. El otro tema es cuánto, vos me preguntabas cuánto es el porcentaje. Yo calculo que debe haber entre un 30-40% de soja cosechada, y en el caso de maíz se había hecho menos. La siembra del año pasado, la expectativa de precios no era buena, y entonces se disminuyó la siembra de maíz temprano. Se hizo maíz de segunda, en algunos casos maíz sobre trigo, sobre algún cultivo de invierno. Lo que usted me mencionaba de los campos, un poco de Rufino, de la zona, lo observo. La mayoría de los muchachos están en las máquinas, con la camioneta, están con equipos VHF y se van comunicando. Y lo que observaba, no te metas ahí porque ahí está abajo, te vas a quedar. O sea, son terrenos irregulares, ¿no? Aquí en esta zona. Nosotros tenemos acá suelos más Que usted un poco lo explicó recién cuando hablábamos de la siembra directa. Lo que pasa es que el Rufino es una zona básicamente plana, no hay pendientes naturales. O sea, en general el relieve es muy chato, y entre ese relieve chato hay algunos desniveles naturales que son ya geológicos, no son de tipo agrícola, sino que eso ya es digamos, una cosa que la naturaleza lo dispuso así. En un micro de los que hace acá el ingeniero que estuvo en nuestra ciudad, nos decía, no se olviden, dice que ustedes
no son zona agrícola, es zona ganadera, que por una circunstancia, porque vino bien, la siguieron todos. El tema es, desde el punto de vista del análisis técnico, se clasifican los suelos por la calidad de uso. Entonces, la calidad de uso 1 sería la zona de los alrededores de Venado Tuerto, Pergamino, La Chispa, Runciman, y algunas áreas de Tandil, Balcarce, los suelos paperos. Los mejores suelos de la Argentina son clase 1. En Rufino tenemos, por las clasificaciones de las cartas de suelo, suelos clase 2 y en algunos suelos clase 4. En ese rango nosotros no estamos en la misma aptitud agrícola que ellos. Pero como Rufino es un lugar heterogéneo, hay algunos suelos muy buenos y otros que no lo son tanto, pero de cualquier manera las posibilidades de rendimiento agrícola en ese segmento de los suelos más o menos productivos son suelos de renta, no comparables con lo mejor, pero tampoco nos podemos descalificar tanto, digamos, Juan. Este año había muchas expectativas por el gobierno, por esas posibilidades que daba, pero bueno, la cosa no fue así. Hoy estamos frente al trigo, que no se sabe si se va a sembrar o no, que usted me lo puede comentar. Pasturas, ¿qué va a pasar? Mira, nosotros venimos justamente de una jornada de intercambio técnico. El disertante, el ingeniero Royban de DuPont, contaba que se esperaba, así digamos por datos oficiales, aproximadamente 5 millones de hectáreas, y el año pasado se había sembrado 3. Lo que ocurre que el problema es que el suelo está en algunos casos barroso, con charcos salpicados después de la cosecha, y entonces es necesario que se aproxime al suelo oreado, que siempre nos hablaban nuestros padres, de decir, tenía que estar la tierra oreada para poder sembrar en condiciones buenas. Y eso no está tan fácil, porque el exceso hídrico es prácticamente de toda la pampa húmeda. O sea, sectores de Entre Ríos, por supuesto, lo que es el norte de Santa Fe, centro de la provincia de Buenos Aires, de centro de la provincia de Córdoba, hay grandes sectores con anegamientos. Entonces se ajustará la superficie conforme se pueda llevar adelante. Pero la expectativa del punto de vista precio, del punto de vista del manejo político de la política agropecuaria de este gobierno, ha cambiado sustancialmente, Juan Carlos. O sea, la expectativa de rendimiento, el tema de sacarle las retenciones a maíz y a trigo, la apertura de las exportaciones, eso genera expectativas favorables respecto de las posibilidades económicas de los cultivos. Y venía un buen precio en relación a Estados Unidos, ¿no? De la soja. Sí, la soja, entre un arrastre de nosotros acá en el cono sur por los problemas de excesos hídricos y demás, está levantando el precio, subiendo lo que eran las expectativas que teníamos para cosecha cuando nosotros implantamos los cultivos. Ingeniero, uno de los temas que a usted no le toca, porque su profesión es tratar de que haya unas buenas expectativas, pero está el tema de los bancos, ¿no? Hay mucha gente que hoy está desesperada. Claro, el problema es que la respuesta que se puede dar desde las instituciones bancarias a alguien que tiene solvencia, demostrada incluso con bolsones almacenados en procedencia, no tiene un correlato con los balances de las cuentas corrientes, claro, de ese mismo productor. ¿Por qué? Porque si usted no llegó a la planta de silo del acopio o al puerto, no puede efectivizar la soja o el maíz que usted dispone, y obviamente tiene algún tipo de dificultad financiera, aunque económicamente usted esté fuerte. Sí, es cierto. Si hoy le echamos la culpa en esta cosecha o en este momento, ¿cuál es lo más difícil? ¿Llegar al campo y sacar el cereal? Calculamos un camión de 30-40 mil kilos en estos caminos que tenemos nosotros, o trabajar
dentro del campo quienes levantan la cosecha. ¿Para quién se le complica más la cosa? Sin duda el tema del transporte. Los prestadores de servicio de cosecha, si bien obviamente tiene otro costo el trabajar con máquinas equipadas con duales o con triales, en algunos casos no tan comunes, pero duales prácticamente todas las máquinas de cosecha que trabajan tienen, y las máquinas transitan bien por los lotes en general. El problema es que no se puede trasladar desde un campo a lo mejor ubicado a una distancia de 20, 25 o más kilómetros hasta llegar a la ruta firme. Ingeniero, ¿cómo voy a ir un poco a lo que decíamos hace un rato de los años? ¿Cómo surge su profesión? Un poco su padre es el que lo lleva a esto. No sé, a mí siempre me gustó el campo, no me gustó mucho estar encerrado, siempre me gustó andar al aire libre, me molestan mucho las estufas y los aire acondicionados. Entonces, por otro lado, soy hijo de un comerciante relacionado con el agro. Tenía su negocio en calle España, ¿no? Claro, mi papá era originario de Villa Valeria. Cuando tenía 18 años se vino a trabajar a Cañada Seca, en la empresa en la que él fue parte después como socio, que era Cereales Jiménez, y se dedicó siempre al trabajo del acopio de cereales, con algún agregado como el tema de los seguros. ¿No sabe que tengo un gran recuerdo de su padre? Yo vivía a la vuelta sobre calle Entre Ríos, sí. y yo pasaba y siempre algo me hablaba o algo me daba, o algún caramelo, o no sé, una libretita o alguna cosa. Entonces yo lo tenía a esa persona y pasaba a ver si lo veía adentro, y por eso tengo un gran recuerdo de él. Sí, o sea, en realidad él me dejó lo máximo que le puede dejar a alguien a sus vástagos, que es un buen nombre. Qué sé yo, siempre nos inculcó que teníamos que ser gente de palabra, que teníamos que cumplir, que teníamos que decir las cosas frontalmente. Él era mucho más diplomático que yo eso no lo tengo, pero realmente siempre participó en las comisiones. Fue un tipo que cuando él era muy joven era el delegado del equipo de fútbol de Cañada Seca, y después trabajó en muchísimas comisiones, siempre le gustó participar y ese tipo de cosas. Así que bueno, a pesar de que él tenía 6º grado, fue una persona que digamos dejó de alguna manera un buen recuerdo, y eso es entrañable para nosotros. Sí, es cierto. Ingeniero, le quiero agradecer su gentileza de haber compartido este rato con nosotros, ¿no? De mi parte me he sentido muy cómodo con usted, y creo que la audiencia también. Bueno, yo lo que deseo es tratar de hacer un acercamiento entre lo que es la producción y lo que es la persona del común, que a lo mejor no está conociendo cuál es la problemática, porque muchas veces se considera que la gente del campo gana mucho dinero y no es siempre conocido el esfuerzo y las dificultades con las que hay que enfrentarse. Claro, recién le estaba por preguntarle justamente eso, ¿no? Esa división que se creó entre el campo y la gente de la ciudad, y eso lo hemos vivido, hasta lo vivimos actualmente. Muchas veces vamos a un negocio y surge el oligarca, esa brecha que se habla tanto ahora, ¿no? Vos me preguntaste por qué me dediqué al campo. Yo la verdad que no lo sé bien, pero ¿quién no tuvo algún abuelo que trabajó en el campo cuando llegaron de Italia, de España o de Polonia o de Alemania? Algún abuelo lo primero que hizo fue trabajar en el campo ligado a la producción, criando ganado o produciendo trigo en aquel momento, o criando ovejas. Sí, sí. Todos tenemos alguno. El tema del enfrentamiento, yo creo que hay que superarlo desde el entender que somos todos parte de un auto, más que un auto, de un colectivo en el que tiene que haber espacio para todo el mundo, y que por otro lado la Argentina digamos puede llevar adelante, esto es una opinión muy personal,
aquellos vagones más difíciles de la sociedad, aquellas personas que están relegadas, se puede ayudar sobre la base de producir más. Si no producimos más, hasta para ayudar al más necesitado va a ser difícil la cosa. Hoy lo estamos viendo, lo estamos viviendo, la parte económica aquí en Rufino. El Centro Comercio e Industria hizo un chequeo así de comercio y se está vendiendo un 30-40% menos. Yo creo que en el segundo semestre, cuando se regularice, porque el invierno, nos dijo el otro día el ingeniero Serra, no va a ser de excesos hídricos, los caminos de a poco se van a ir resolviendo los problemas, porque hay mucha máquina y hay mucho deseo de mover los granos que están en el campo. El problema fue de los caminos, que se le echó mucha tierra en algunos lugares, me decían, ¿no? Y que no se compactó porque llovió arriba después. No sé, yo realmente el tema de los caminos, digamos, hay que analizar cada situación puntual, pero en algunos casos se hicieron cosas mal hechas. Yo no estoy refiriéndome a Rufino más que todo. Yo no, acá en Rufino puntualmente no tuve problemas de camino. Yo trabajo en mi campo, está en Cañada Seca, y en aquella zona la situación es verdaderamente muy complicada. Usted habrá escuchado que se ha puesto un poco complicado el tema de ese, creo que salió por decreto municipal, de horarios, algo que lo realizaba Amenábar, y todo el mundo decía, qué bárbaro los caminos de Amenábar, pero el día que llueve se corta el camino, no pasa nadie. Aquí se quiso aplicar un horario que es las 17 horas y que de ahí no se podía transitar más por la humedad. Claro, después de comer, estamos hablando a las 14, las 15, el momento de mayor trabajo de las máquinas en el campo. Y la desesperación el productor quiere que esté el camión ahí esperando, pero después el camión no puede salir porque se le hizo la hora. Sí, realmente es un tema difícil de opinar, porque cada situación puntual es única, y realmente el cuidado del camino es indispensable, porque como usted decía, un camión tiene una tara de entre 12 y 14, 15 mil kilos y tiene una carga máxima, considerando el peso del camión, de 45 mil kilos brutos. El problema es que los caminos... Te comento, el otro día me llama un veterinario de aquí del centro de la ciudad, sí, y me decía, mirá, yo anoche regresaba por el camino de la Inés, eran las 20, me preguntaba si estaba todavía ese horario establecido. Dice, primero, dice, bueno, tuve que venir 20 kilómetros detrás de un camión porque no lo podía pasar, pero el camión, ese camino se había arreglado y estaba bien arreglado. Dice, aunque yo tengo otro pensamiento, dice que el intendente político, sí, pero sí, tengo que decir que el camino estaba bien arreglado. Pero ese camión que venía adelante venía destruyendo todo el camino. Entonces, y el conductor del camión tiene la desesperación porque tiene que hacer viaje o tiene que sacar el productor que tiene que llegue ese cereal a... Entonces, es complicada la... Sí, la situación es compleja, la cadena de producción de granos es compleja en el análisis, a pesar de que convivimos todo el día con él. Yo siempre digo que la administración de la producción agropecuaria es como hacer mate o hacer asado. Parece una cosa muy sencilla, pero he tomado muy malos mates un montón de veces. No, esto es tan bueno, pero ¿qué quiero decir? Parece una cosa sencilla, pero en la acumulación de pequeños detalles por allí se nos escapan algunas variables. Es como que sacamos un pedazo crudo del asado. Sí. Por eso en mi casa lo hace mi señora el asado. Y bueno, pero pues será la más dotada para la tarea, claro. Será la más tengo calificada. Que incentivar que es el mejor asado. Va a ser bueno. Ingeniero, muchas gracias. Un gusto para mí también. Hacemos una pausa y estamos nuevamente con ustedes.